El tema de hoy es mejores decisiones. Creo que muchas veces hemos tomado malas decisiones cuando no estábamos en el Señor, y cuando estábamos con el Señor también tomamos malas decisiones. Pero Él dijo, tenemos que decidir ocuparnos de arreglar las cosas para poder participar de la cena. Decisión. Todos los días decidimos cosas. Todos los días decidimos qué vamos a mirar en el celular. Todos los días decidimos cómo vamos a enfrentar el día, con fe o con incredulidad. Todos los días decidimos trabajar como el Señor quiere o no hacerlo. Todo el día decidimos, todo el tiempo estamos decidiendo. Las decisiones son diarias y la vida cristiana se edifica para bien o para mal de acuerdo a las decisiones que tomamos cada día. Pero estoy seguro que el Señor quiere que tomemos buenas decisiones, porque ahí hay bendición. Y el Señor nos ha dado la capacidad al hombre y a la mujer de poder decidir con libertad, decidir libremente. Pero de lo que decidamos va a haber consecuencias, positivas o negativas. Estoy seguro que todo papá o mamá, todos los padres anhelamos que nuestros hijos tomen buenas decisiones, ¿no es cierto? Y nos aflige muchas veces cuando toman malas decisiones, malos caminos, malas amistades, cuando no eligen bien su pareja, alguien que no es del Señor, cuando no eligen lo que van a estudiar, están en incertidumbre. Nosotros queremos lo mejor para ellos y queremos que tomen buenas decisiones. Muchas cosas que hemos pasado los mayores y vemos que ellos van por el mismo camino y no queremos que cometan los mismos errores. Y nuevamente queremos que tomen buenas decisiones porque ahí hay bendición. Vamos a comenzar, vamos a ir a la palabra Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Ahí está, escuche lo que dice acá la palabra del Señor al pueblo de Israel. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Aquí hay una palabrita clave. Escoge. Decide pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense que no dice solamente vives tú y tu descendencia también. Las decisiones que podamos tomar repercuten en nuestra descendencia. Tiene consecuencias para bien o para mal en nuestra descendencia también. O sea, son importantes las decisiones que podamos tomar. Lo que aquí vemos en su palabra es que Dios, hermanos queridos, nos quiere bendecir. Dios quiere que nos vaya bien. Por eso comparaba un padre con sus hijos. Quiere que les vaya bien. El Señor anhela que nos vaya bien. Pero no siempre nos va bien, no siempre tomamos buenas decisiones. Muchas veces nuestra mirada está abajo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros muchas veces tenemos la vista corta y ponemos la vista en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. El trajín diario nos lleva a mirar las cosas de este mundo. Pero acá la Biblia nos enseña que todas las decisiones que tomamos o que tomemos, miremos las cosas del Señor. Miremos en lo espiritual, miremos las cosas de arriba. Porque la verdad, dice la palabra que estamos de paso. Somos peregrinos. Vamos a ir a otra palabra, Romanos capítulo 8, verso 5. Vamos a ver por qué a veces tomamos decisiones carnales y no espirituales. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensa usted diariamente para tomar decisiones? ¿En las cosas carnales o en las cosas espirituales? Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Si vos llenas tu mente de cosas que no convienen, vas a tomar decisiones en la carne. Versículo 13. Estamos en Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Dice acá la palabra que el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Tal vez por eso no hay paz en tu corazón. Y termina acá en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te está guiando el Señor a tomar buenas decisiones? ¿Sentís la guía del Señor diariamente para tomar buenas decisiones? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sentís la guía del Señor o no? ¿Seguís lo que dice el Señor o no? Cuando no conocíamos al Señor, tal vez determinábamos nuestra vida con el horóscopo. ¿Alguien lo hizo alguna vez? ¿O fue a consultar a algún brujo o alguna curandera? Mire, hermano, si ha hecho esto, arrepiéntase, pida perdón al Señor. Esa era nuestra guía antes, tal vez. Eso buscábamos. Todos los días ver qué signos somos. Ya no. Nuestra guía es el Espíritu Santo. Dice la palabra que está puesto para guiarnos y consolarnos. Y si no estamos teniendo esa guía, deberíamos preocuparnos. Los hijos de Dios tenemos esa guía para tomar buenas decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes bíblicos que tomaron malas decisiones. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10.
Aquí la Biblia habla de un colaborador de Pablo llamado Demas. Y qué interesante que acá Pablo dice en el 9, desde el 9, le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Estaba preso Pablo. Versículo 10: porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad descontrolada, con un libertinaje extremo. Y este hermano que acompañaba en los viajes a Pablo, le ayudaba en el ministerio, dice la palabra, amando a este mundo, se ha ido a Tesalónica. Dejó el ministerio, dejó al apóstol Pablo y se ha ido a Tesalónica. Malas decisiones, tomar malas decisiones. Yo creo que sí, todos conocemos a hermanos que han estado entre nosotros, han escuchado la palabra y han tomado malas decisiones. Tal vez usted es uno de ellos que está volviendo, no lo sé, pero es necesario tomar buenas decisiones, porque el alejarnos del Señor trae consecuencias, pérdida, trae mucho dolor. Y este muchacho dejó el ministerio, le gustaba el mundo, los deleites, se fue nuevamente a Tesalónica, perdió el ministerio que el Señor le había dado. No sé si alguna vez lo he comentado desde acá. Siempre me acuerdo de un muchacho, un joven músico que tocaba en la iglesia al frente, tenía mucha habilidad con el bajo y la guitarra. Siempre viene a mi memoria cuando doy estos ejemplos este muchacho, porque no es de acá, es de otra provincia, y un tiempo fueron una banda de cumbia a esa ciudad, y este muchacho habló con esta gente y tenía tanta habilidad con los instrumentos que esta banda de música a nivel nacional se lo llevó. Y este muchacho dejó el ministerio porque tocaba al frente y se fue con esta banda. Y eso causó un golpe en la iglesia, porque decidió irse, cambió el tocar en la obra sin una remuneración, pero se fue al mundo a tocar de noche, tocar en los bailes, y perdió su ministerio. Hace poco me enteré que volvió a la iglesia, perdió su familia también, se separó. Este muchacho fue mal remunerado en un momento, lo dejaron afuera, lo golpearon, perdió los dientes, así que de esa manera fue pagado. Y hoy está nuevamente arrepentido, volviendo a comenzar de nuevo. Pero las decisiones traen consecuencias. Pasan los años y me acuerdo cuando el rey David cayó en pecado con Betsabé y el profeta lo confronta y David dice: sí, yo he pecado. Y Dios le dice por medio del profeta: yo te hubiera dado mucho más. Si es poco lo que te di, te hubiera añadido más, le dice. Y miren que fue el gran rey David, todavía reconocido como el mejor rey de Israel,
pero Dios le hubiera dado más. Y a nosotros tal vez, por nuestras malas decisiones, ¿cuántas cosas hemos perdido que el Señor nos hubiera añadido más? Por malas decisiones, por pecado en nuestras vidas, por esconder cosas en nuestras vidas, te hubiera añadido más. Perdemos mucho. Sansón, un hombre juez de Israel, que todos conocemos, tenía mucha fuerza física, no es por él, sino por el Espíritu Santo, y él era el libertador del pueblo en esa época. Era un juez de Israel, libraba al pueblo con sus fuerzas. Pero él eligió una mujer que no era del pueblo, una mujer pagana. Y los padres le decían: no, hijo, no te conviene una mujer pagana, busca a alguien del pueblo. Y no, él quería esa mujer, Dalila. Bueno, todos conocemos cómo terminó, ¿no? Sansón perdió sus ojos, perdió su fuerza, murió, dejó de ser juez. ¿Y cuántos casos tenemos en la iglesia o conocemos por no recibir el consejo, por tomar malas decisiones? No te conviene. La Biblia es clara: yugo desigual no es del Señor. Para los jóvenes, aquellos solteros, no hay margen. Es clara la palabra. Y por esa mala decisión, así le fue a Sansón. Podemos ver, mire, muchos ejemplos en la Biblia de tomar malas decisiones donde lleva a consecuencias. Tenemos que aprender de esto. Esaú fue el primogénito, hijo de Isaac. Nacieron gemelos, pero él nació primero. Al primogénito le tocaba una doble porción de todo, en lo espiritual, en lo material, porque era el primogénito. Él debía recibir toda la herencia de sus padres. Su padre era rico, pero sobre todo herencia espiritual. Y no le importó. Dice la palabra que él la menospreció. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 25. Tomar buenas decisiones. Necesitamos, hermanos, tomar buenas decisiones en el Señor. Génesis capítulo 25, verso 27. Ahí está: crecieron los niños y Esaú, el mayor, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero su hermano Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ahí estaba. Eran diferentes los hermanos. Y amó el padre Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Donde el papá le gustaba que el muchacho salga a cazar, que traiga un animal para hacer un buen asado. Y la mamá prefería a Jacob, que le ayudaba en los quehaceres de la casa. Y ahí estaba dividida la familia, ¿no? Pero dice la palabra, y dijo, el 29, y Jacob hizo un guiso, un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, parece que no había traído nada, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Le estaba diciendo:
yo quiero ser el primogénito, aunque era el menor. Yo anhelo las bendiciones espirituales y lo material. Y dice acá, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Yo me voy a morir, pero una bendición más, una bendición menos. Y dijo Jacob, júramelo en este día. La traducción de Jacob es también, alguien que engaña, el engañador. Por eso Dios le llama después, le cambia el nombre a Israel. Y ahí estaba Jacob engañando también a su hermano, tratando de conseguir la primogenitura. Y dice la palabra, dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Pero escuche esto lo que dice la palabra. Así menospreció Esaú la primogenitura. La menospreció. Él decidió, por un plato de lentejas, por un rato de placer, por una cañita al aire, por una noche, por un desenfreno, póngale lo que quiera, vender la bendición espiritual, la primogenitura. Y sabe qué interesante que la Biblia cuenta en Hebreos algo de Esaú. Hebreos capítulo 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Saúl quería nuevamente la primogenitura, la procuró con lágrimas, deseaba bendición, pero por una mala decisión la perdió. Hermano, valora tu ministerio, valora tu servicio, valora donde el Señor te ha puesto. Honra el servicio al Señor, no menosprecies. No te quejes. El Señor te ha puesto en ese lugar con un propósito. No tomes malas decisiones. Muy bien, seguimos. Vamos a ver el último ejemplo, Génesis capítulo 13, verso 1. Aquí vamos a hablar de Lot. Lot fue muchacho sobrino de Abraham, que le atraía mucho lo terrenal, lo económico, le atraía mucho las comodidades. Y aquí podemos ver el contraste con Abraham, que Abraham buscaba las cosas espirituales, buscaba las cosas de arriba. Y Lot no, Lot la de abajo, las terrenales. Dice la palabra, Génesis capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Siempre la palabra representa a Egipto como la vieja vida, como el lugar de esclavitud, desde donde nos sacó el Señor, el lugar de pecado, el lugar sensual,
el lugar donde estaban todos nuestros deleites, donde le dábamos rienda suelta al pecado. Eso representaba Egipto. Y dice que ellos salieron de Egipto hacia el Negev. ¿Quién salió? Abraham, su esposa, todo lo que tenía, y con él Lot. Versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Dios había bendecido a Abraham y a Lot con muchas posesiones, muchas vacas, mucho oro, muchas ovejas, muchas tiendas, muchos siervos. Ahí estaban el tío y el sobrino muy bendecidos. Pero uno de ellos tenía la riqueza en el corazón, en las cosas de la tierra. Y el otro no, el otro buscaba lo espiritual. Fíjense lo que dice la palabra. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Las cosas de Lot y las cosas de Abraham eran muchas. Y dice la palabra, y hubo contienda, peleas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Peleaban los pastores de Lot y de Abraham. Había problemas por las posesiones, por el lugar, por un pedazo de tierra. Mire, ¿cuántos no están peleando hoy por una herencia de los padres? Entre hermanos se pelean, entre familiares. ¿Es tan común esto hoy? Que haya pelea por algo que dejó el abuelo, el padre, se desconocen los hermanos, familiares. Mire, si a usted le pasa esto trae angustia a su corazón, suelte. El Señor lo va a bendecir igual. Suelte eso, porque es una carga. Tener conflicto por lo terrenal, por lo material. Lo que siempre, la comunión que hubo en tu familia, en tus hermanos, ahora por una casa, por un vehículo, por un lugar, hay peleas. Y esto pasaba acá. Y dice Abraham, versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Este Abraham era un hombre pacificador. La Biblia dice que seamos pacificadores, que podamos reconciliarnos siempre. Muchas veces no vamos a tener la culpa, pero tomemos la iniciativa nosotros. Hay un problema con un hermano, con un familiar, con tus padres, con tus hijos. Tomemos la iniciativa. Aquí este hombre tomó la iniciativa, dice, somos hermanos, que no haya problema entre nosotros por un espacio físico. Versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha.
y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Era un lugar hermoso. Claro, cuando vio Lot de eso, dice, yo quiero eso. Y Abraham sabía que si no iba para ahí, Dios lo bendecía igual. Por eso le dice, elige. ¿Nosotros qué haríamos? No, yo elijo primero. Ah, no. Bueno, acá Abraham sabía que en él había bendición, estaba la promesa. Elige. Y bueno, le saltaban los ojos a Lot y dice Lot, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. Ya leímos eso, versículo 11. Entonces Lot escogió, ahí está, tomar decisiones. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Y hasta Sodoma. Ahí estaba el tema. Tomó una decisión a la vista de sus ojos y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a la ciudad de Sodoma. Y dice la palabra, versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera, en un lugar donde el nivel de pecado era alto. Bueno, si continuamos leyendo, dicen que la palabra que los hombres eran muchos, buscaban la homosexualidad. Una vez llegaron 3 ángeles para librar a la familia de Lot y ellos querían tener relaciones con los ángeles, desde el mayor hasta el menor. Era un lugar que estaba en pecado en extremo delante de Dios. Y ahí fue Lot. Dice la palabra que Lot fue sacado, fue salvado cuando Dios hizo caer fuego sobre estas ciudades, Sodoma y Gomorra, y ahí Lot perdió a su esposa, murió su esposa por mirar atrás, perdió bienes, perdió por tener su corazón puesto en lo terrenal. Miren, hermanos, podemos tener muchos ejemplos bíblicos. Hay mucha palabra y está para que podamos aprender a tomar decisiones. Y es diario. Diariamente tenemos que tomar decisiones sabias. Lo que hagamos repercute en nuestras generaciones. Hay mucho para hablar de esto. Y quería terminar con un versículo. Le he pedido a Pablo que lo ponga en NTV, me gustaba más. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Hermanos queridos, limpiemos nuestra vida, busquemos al Señor y vamos a encontrar guía para nuestro caminar diario.